Hola. Cuando comencé a trabajar en este video, jamás imaginé cuántos hechos impactantes y aterradores descubriría. Y lo más preocupante es que mucho de esto fue ocultado de nosotros y aún hoy siguen tratando de callarlo. Entre más investigaba, más claro entendía que la versión de la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. En este video voy a mostrarles información que puede cambiar por completo su manera de ver las cosas. Vean este video hasta el final. Lo que viene no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Y al final entenderán cómo sucedió todo realmente en aquel entonces. Imagina un país donde un solo partido político se aferra al poder durante décadas. Donde el Estado quiere decidir qué piensas, qué lees, qué crees. Y ahora, imagina que la chispa de la rebelión no nace en una gran ciudad, ni en un caudillo armado, sino en un niño flaco, tímido, perdido en lo más hondo de una barranca en la Sierra Tarahumara. Ese niño se llama Manuel, y sin saberlo, va a pasarse la vida construyendo una bomba de tiempo silenciosa contra el autoritarismo mexicano. Le ponen un límite cruel, una sola generación, para evitar que el país quede atrapado para siempre bajo un solo proyecto de poder. Si falla, la historia de México se congela. Si lo logra, el mapa político del país cambiará para siempre. La historia empieza en Batopilas, Chihuahua, a finales del siglo XIX. Un pueblo minero encajonado entre montañas gigantes, donde el sol cae a plomo sobre techos de teja y el polvo se mete hasta en las plegarias. Ahí, el 27 de febrero de 1897, nace Manuel Gómez Morín. Su padre, un joven ingeniero español llamado Manuel Gómez Castillo, apenas tiene tiempo de verlo balbucear. Muere antes de que el niño cumpla un año. La casa se queda en silencio. Los sonidos de la mina, del río, de los cascos de mulas, se mezclan con el llanto contenido de su madre, Concepción Morín del Avellano. Conchita, como todos la llaman, entiende algo brutal. Batopilas no es lugar para una viuda con un bebé y un pequeño patrimonio. Vende lo que puede, liquida lo que queda, guarda pocos muebles, algunas fotos y mucha dignidad, y se marcha. Primero a Parral, luego a la ciudad de Chihuahua. Cada mudanza es una especie de pequeña derrota, pero ante Manuel se presentan como aventuras. Él no lo sabe, pero ya está aprendiendo una lección que marcará toda su vida. No hay nada garantizado, ni siquiera el país en el que naces. En las escuelas de Parral y Chihuahua, El Progreso, El Palmore, el pequeño Manuel descubre dos cosas: que el mundo está dividido entre los que mandan y los que obedecen, y que entre esos dos mundos existe una grieta por donde se puede colar la ley. Un maestro le presta un libro viejo de derecho romano. El niño no entiende todo, pero se obsesiona con la idea de que haya reglas escritas que puedan ponerle límites incluso al más poderoso. Más tarde, en León, Guanajuato, en el Colegio del Sagrado Corazón y en la Escuela de María Inmaculada, el país parece lejos. Ahí aprende latín, rezos, disciplina y también lo que es vivir al centavo. Su madre estira la poca herencia de su padre como si fuera una liga a punto de romperse. Manuel ve a compañeros que llegan con ropa nueva y otros, como él, que parchaban los mismos zapatos. En esas aulas, en esa pobreza digna, se va formando un carácter reservado, metódico, con una fe casi religiosa en el estudio como única salida. Pero México entero late a punto de estallar. Porfirio Díaz se aferra al poder. El campo hierve de injusticia. El resentimiento se acumula como pólvora. Y un día, esa pólvora truena. Estalla la Revolución Mexicana. La revolución llega a la vida de Manuel primero como ruido lejano. Historias de trenes llenos de soldados, de haciendas incendiadas, de jefes políticos derrocados. Luego, como algo muy concreto, la economía se sacude, la estabilidad se derrumba, y Conchita entiende que lo peor que puede hacer por su hijo es quedarse quieta. A finales de 1913, madre e hijo suben a un tren rumbo a Ciudad de México. El trayecto es largo, incómodo, incierto. Van con pocas maletas, pero con una decisión gigantesca: apostar todo a la educación de Manuel.
En los vagones viajan campesinos, soldados, comerciantes, religiosos. Afuera, el país se desangra. Adentro, una madre le habla al oído a su hijo. Tú no vas a cambiar el mundo con un fusil, lo vas a cambiar con tu cabeza. Manuel llega a la capital justo cuando la Ciudad de México es un tablero de ajedrez entre facciones revolucionarias. Entra a la Escuela Nacional Preparatoria. El edificio huele a tinta, a humedad y a miedo. Ahí, por primera vez, convive con jóvenes que serán la élite intelectual del país. No tiene apellido de abolengo, no llega con dinero, pero trae una ventaja secreta, una hambre feroz de entenderlo todo. Mientras otros discuten de moda o fiestas, él se encierra en la biblioteca a leer economía, filosofía, derecho. Se desvela copiando párrafos enteros a mano. El ruido de las manifestaciones entra por las ventanas. La ciudad tiembla con cada cambio de gobierno. Ese contraste se le clava en la mente. Afuera, balas. Adentro, libros. La pregunta que lo persigue es simple y brutal. Si la revolución destruye un orden injusto, ¿quién se encargará de construir uno mejor? Termina la preparatoria y entra a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la futura Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Estudia leyes en medio del caos revolucionario. Mientras los caudillos pelean en el norte y el sur, Manuel estudia constituciones extranjeras y doctrina jurídica. Sus profesores no son cualquier cosa. Uno de ellos, Antonio Caso, le enseña a desconfiar de las ideologías absolutas, a ver al ser humano como el centro de toda organización social. También hace amigos que marcarán su vida. Daniel Cosío Villegas, Alfonso Caso, y un joven carismático, de mirada intensa, Vicente Lombardo Toledano. Lo que al principio parece una amistad brillante, dos mentes inquietas, dos obsesionados con la educación y el destino de México, con el tiempo se convertirá en una de las rivalidades intelectuales más poderosas del país. Hoy discuten en cafés y pasillos. Mañana será una batalla por el alma misma de la nación. Junto con otros compañeros, fundan la Sociedad de Conferencias y Conciertos, el famoso grupo de Los Siete Sabios. Se reúnen para hablar de filosofía, literatura, política. Son jóvenes, se sienten responsables del futuro de México. Creen que el país puede rehacerse con ideas, no solo con balas. Entre risas y discusiones, toman una decisión silenciosa. No van a dejar el destino del país solo en manos de los generales. Manuel se gradúa muy joven, en 1918, con apenas 21 años. Y tan pronto como termina, ya está del otro lado del aula. Se convierte en profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional. Piénsalo, tiene la edad de un alumno avanzado y ya está explicando a otros cómo se redacta una constitución, cómo se limita el poder, cómo se construyen instituciones. Para un muchacho que creció viendo a su madre pelear por cada peso, la idea de que un texto legal pueda proteger a la gente común se vuelve casi una obsesión. En paralelo, empieza a trabajar como abogado. Al principio, como pasante en el despacho de Miguel Alesio Robles, en un edificio emblemático, el del Banco de Londres y México, corazón financiero de la capital. Luego, instala su propia oficina en el mismo edificio. Desde esas ventanas ve desfilar a ministros, banqueros, comerciantes, diplomáticos. México está cambiando de piel, de país rural y porfiriano a nación que intenta modernizarse a golpes de decreto. Y aquí aparece el primer gran twist de esta historia. Ese joven, que más tarde será visto como un conservador, crítico del socialismo de Estado, defensor de la propiedad privada, acepta, hacia 1927, representar legalmente a la Embajada Soviética en México en ciertos asuntos jurídicos. Sí, el futuro fundador de un partido de inspiración humanista y cristiana, trabajando para la representación diplomática del primer Estado comunista del mundo. Es casi una ironía histórica, pero para Manuel es algo más. Una oportunidad de entender por dentro cómo funciona una ideología que pronto será la bandera de muchos en México. Mientras litiga, Manuel empieza a moverse en las entrañas del poder económico.
Entre 1925 y 1928 forma parte del Consejo de Administración del recién creado Banco de México, encargado de administrar la política monetaria del país. Imagina las escenas: salones serios, relojes marcando las 11 de la noche, pilas de documentos sobre las mesas, funcionarios discutiendo cómo sostener una moneda que amenazaba con caerse en pedazos. Para el joven Gómez Morín, esa experiencia es reveladora. Se da cuenta de que el país no solo se puede destruir con balas, también con cifras mal hechas. Un tipo de cambio mal calculado puede arruinar más vidas que una batalla perdida. En esos años diseña esquemas, propone reglas, crea estructuras que ayuden a darle estabilidad al sistema financiero. Ayuda, directa o indirectamente, a que el Estado tenga una herramienta poderosa, un banco central sólido. Pero, al mismo tiempo, esa cercanía al poder le enciende una alarma interna. Si el mismo grupo que aprueba las leyes, controla el dinero, domina los medios y decide la educación, ¿quién lo va a detener cuando se equivoque? La tensión crece. México ha dejado atrás la etapa más violenta de la revolución, pero se encamina a otra cosa igual de peligrosa: la consolidación de un partido oficial que busca absorberlo todo. Lo que empezó como un intento de organizar la revolución, poco a poco se vuelve un sistema de control. Y aquí entra en escena el campo de batalla que marcará la vida de Gómez Morín: la universidad. Desde sus años de estudiante, Manuel se involucra en la lucha por la autonomía universitaria. Ve con claridad algo que otros pasan por alto: si el gobierno se adueña de la universidad, se adueña también del futuro. No es una metáfora. Controla qué se enseña, qué se investiga, qué se discute. Y si la institución que debería cuestionarlo todo se vuelve un eco del poder, el país entero se queda sin conciencia crítica. Mientras tanto, su viejo amigo, Vicente Lombardo Toledano, va tomando otro camino. El muchacho brillante de los debates estudiantiles se convierte en un líder sindical poderoso, cercano al gobierno, defensor apasionado de la educación socialista. Lombardo ve al Estado como el gran redentor de las masas, el instrumento para corregir siglos de injusticia. Cree que la escuela debe ser un arma ideológica, una fábrica de conciencia de clase. Manuel escucha sus discursos y siente un nudo en la garganta. No porque no comparta la preocupación por la pobreza y la desigualdad, sino porque ve el peligro de cambiar un dogma por otro. Para él, la universidad debe ser un espacio de libertad de cátedra, profesores y alumnos capaces de pensar por sí mismos, sin consignas oficiales. Lombardo, en cambio, imagina una educación con línea política clara, comprometida con el proyecto revolucionario y el Estado. La amistad empieza a tensarse. En cafés del centro, ambos se sientan frente a frente. Uno propone un futuro construido desde el Estado, el otro desde instituciones autónomas y ciudadanos libres. Lo que parece una discusión entre colegas es, en realidad, el preludio de un duelo ideológico que durará décadas. En esos años, el gobierno prepara un giro profundo. Quiere introducir la educación socialista en todo el sistema educativo, incluyendo la universidad. Para muchos, es una esperanza de justicia social. Para Manuel, es una sirena de alarma. Si dejamos pasar esto, piensa, la próxima generación aprenderá a obedecer, no a pensar. De pronto, el tiempo se convierte en enemigo. Hay una fecha límite, las reformas educativas y constitucionales avanzan, los discursos se radicalizan, las presiones sobre la universidad crecen. Manuel sabe que, si no se actúa ya, el país podría encaminarse a una hegemonía ideológica disfrazada de justicia social. En medio de esta tormenta, ocurre otro giro inesperado. La Universidad Nacional obtiene autonomía legal. Es una victoria, pero frágil. El papel dice autónoma, pero el presupuesto, las presiones políticas y la lucha por el contenido de la enseñanza siguen controlados desde el poder. Ahí, entre triunfos parciales y amenazas crecientes, el nombre de Manuel empieza a sonar con fuerza entre los universitarios. Es el profesor serio, el abogado respetado, el experto en finanzas, pero sobre todo,
el hombre que no se deja intimidar. Y entonces llega el momento decisivo. En 1933, la comunidad universitaria, agobiada por crisis económicas y por el embate de la educación socialista, mira alrededor buscando a alguien que pueda defender la institución. Alguien que entienda de política, de leyes, de números, pero también del alma de la universidad. Ese alguien es Manuel Gómez Morín. Lo nombran rector por aclamación. De la noche a la mañana, el joven que creció entre mudanzas y escasez, el abogado que calculaba tasas de interés, el profesor que hablaba de constituciones, se convierte en el responsable máximo de una universidad en llamas, sin dinero, bajo presión política y en el centro de un conflicto ideológico brutal. La cuenta regresiva se acelera. El gobierno quiere una universidad alineada. Los grupos más radicales exigen una educación totalmente socialista. Los profesores se dividen, los estudiantes se organizan. Y en medio de ese caos, Manuel tiene que responder a una pregunta que lo perseguirá el resto de su vida. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender la libertad, cuando la libertad misma parece ir contra la corriente de la historia? Lo que él no sabe todavía es que la batalla por la universidad es solo el ensayo general, que el verdadero escenario de su vida no será solo el aula, ni el banco central, ni la rectoría, sino el terreno más áspero de todos, la política partidista. Y que, para enfrentarse al sistema que se está consolidando, necesitará algo más que discursos y artículos. Tendrá que crear, desde cero, un partido político capaz de desafiar al gigante. Un partido que llevará por nombre Acción Nacional. Un partido que la mayoría, en ese momento, considera una causa perdida. Un partido que deberá nacer a contrarreloj, antes de que el Estado y su partido oficial cierren por completo las puertas del cambio. Y mientras las luces del aula se apagan al final de un día agotador en rectoría, Manuel se queda solo frente a una ventana, viendo la ciudad que crece en sombras. Sabe que la próxima jugada lo empujará fuera de la comodidad del escritorio y lo lanzará, de lleno, al campo de batalla política. Esa siguiente jugada está a punto de comenzar. Manuel acepta la rectoría de la universidad sabiendo que entra a un edificio en llamas. No hay dinero, hay amenazas, hay odio acumulado. Y, sin embargo, esa mañana en que cruza la puerta de rectoría, trae una convicción clavada en el pecho. Si la universidad cae, el país se queda sin cerebro. Entra a su oficina. El escritorio está cubierto de papeles, oficios sin contestar, reclamos de proveedores, cartas de maestros que no han cobrado en meses. En la pared, un retrato oficial medio chueco. Afuera, el murmullo de estudiantes que discuten, gritan, conspiran. Manuel deja el sombrero sobre una silla, mira todo eso y murmura para sí. Austeridad y trabajo, no hay de otra. Empieza la jornada y con ella la cuenta regresiva, porque el tiempo no está de su lado. El gobierno quiere imponer la educación socialista, convertir las aulas en trincheras ideológicas. Los discursos se calientan. Las organizaciones obreras, dirigidas por su viejo amigo y ahora rival, Vicente Lombardo Toledano, exigen que la universidad se pliegue al proyecto del Estado. Ya no es solo un debate académico, es una lucha por el control de la mente de una generación entera. Cada día que Manuel logra mantener la autonomía universitaria viva, gana un pequeño respiro. Cada concesión que el Estado arranca, recorta ese respiro. Lo ves caminando por los pasillos de la antigua escuela de jurisprudencia, con pasos largos, el rostro serio, un legajo de documentos bajo el brazo. Habla con alumnos, con profesores, con secretarias cansadas. Por la noche, cuando el edificio se vacía, las luces de su oficina siguen encendidas. Afuera, la Ciudad de México bulle con manifestaciones, mítines, marchas obreras. Adentro, él diseña algo que parece abstracto, pero es cuestión de vida o muerte para la universidad. El primer gran estatuto que organice su gobierno, que reparta funciones, que la haga realmente autónoma y democrática. No se trata solo de reglamentos. En cada artículo, Manuel está metiendo un mensaje.
La universidad no le pertenece al gobierno de turno, ni a los grupos de presión, ni al rector. Le pertenece a toda su comunidad. Mientras tanto, la sombra de Lombardo crece. Aquel compañero de cafés y discusiones, ese joven brillante con el que fundó la Sociedad de Conferencias y Conciertos, se ha convertido en un líder obrero colosal, voz influyente en sindicatos, aliado clave del proyecto revolucionario. Sus discursos llenan plazas, sus palabras se amplifican por radios y periódicos. Lombardo habla de una universidad al servicio de la revolución, de una educación que debe enseñar a odiar los privilegios, a odiar al explotador. Manuel escucha esas frases con un nudo en la garganta. Entiende la rabia, entiende la injusticia, pero también sabe que si el aula se convierte en un mitin permanente, la búsqueda de la verdad se sustituye por lealtad ciega. Los dos, desde trincheras distintas, miran al mismo reloj. La generación que está entrando a las aulas será adulta en pocos años. Si se forma bajo una sola verdad oficial, no habrá marcha atrás. El conflicto estalla con fuerza en 1933. Congresos de universitarios, asambleas interminables, panfletos que circulan de mano en mano. En uno de esos días, el aire huele a papel quemado, a miedo, a sudor. Las discusiones sobre la educación socialista suben de tono. Antonio Caso, maestro de Manuel, es atacado por defender la libertad de cátedra. Los estudiantes se dividen en bandos que se insultan en los pasillos. La prensa toma partido, el gobierno observa, los agitadores calientan el ambiente. Una tarde, el conflicto cruza una línea. Un grupo intenta tomar las instalaciones. Las puertas de rectoría se ven rodeadas. Vuelan piedras, se oyen gritos, se escucha el crujido de la madera. Humo, vidrios rotos. La universidad, ese lugar que debería oler a tiza y a libros, comienza a oler a barricada. Ahí, en medio de la tensión, la figura de Manuel se vuelve símbolo. No es un caudillo con sombrero ancho, ni un general en caballo blanco. Es un rector flaco, de traje oscuro, que se planta frente a estudiantes y profesores y les dice con voz firme: aquí no se viene a obedecer consignas, aquí se viene a aprender a pensar. Pero el costo es altísimo. Las presiones del gobierno aumentan, los aliados se cansan. Algunos profesores, por miedo o convicción, se deslizan hacia el discurso oficial. Otros, al lado de Manuel, enfrentan campañas de desprestigio. No faltan los panfletos que lo acusan de reaccionario, de enemigo del pueblo, de intelectual burgués. Él sigue resistiendo, pero sabe que el margen se estrecha. Cada reunión con funcionarios de Hacienda para obtener presupuesto es una especie de interrogatorio político. Cada peso asignado a la universidad parece venir acompañado de una condición. Y entonces, como un trueno que parte el cielo en dos, llega el twist. Manuel se da cuenta de que, por más que defienda la universidad, por más estatutos que redacte, por más que grite autonomía, el verdadero problema no está solo ahí dentro. El verdadero problema está en otro lado. En el partido oficial que controla el Congreso, la presidencia, los sindicatos, los gobiernos estatales, la educación básica, la radio, la plaza pública. Un partido que cambia de nombre, de PNR a PRM y luego a otra cosa, pero no de esencia. Ser el dueño de la llave del poder. La rectoría es, en el fondo, una trinchera demasiado pequeña para pelear contra un sistema de esa magnitud. Agotado, con la salud resentida, Manuel deja la rectoría. No se va derrotado, pero sí con una certeza amarga. Ha ganado tiempo para la universidad y, sin embargo, el país entero sigue caminando hacia la concentración de poder. Podría retirarse a su despacho de abogado, ganar buen dinero, dar clases, escribir ensayos, pero hay una pregunta que ya no lo deja dormir. ¿Tiene algún sentido defender la libertad en un solo edificio si afuera el país entero se acostumbra a no tenerla? Es en esos años, en los 30, cuando la figura de Lombardo se convierte en el espejo oscuro contra el que Manuel se mide. Lombardo ya no es solo el compañero de la generación del 15. Ahora es el gran dirigente obrero, el fundador de organizaciones que agrupan a cientos de miles de trabajadores.
el ideólogo de una izquierda alineada con la política del gobierno. Mientras Manuel escribe artículos defendiendo la autonomía y la iniciativa social, Lombardo llena auditorios hablando de la necesidad de que el Estado dirija la economía, la educación y la conciencia de las masas. Dos proyectos de nación, dos antiguos amigos, una sola década decisiva. La ventana de tiempo para corregir el rumbo se hace cada vez más angosta. El país vive momentos épicos: expropiación petrolera, consolidación de un modelo corporativo donde campesinos, obreros y burócratas se integran en sectores del partido oficial. Muchos aplauden. Por primera vez en mucho tiempo, México parece tener dirección, estabilidad, reformas profundas. Pero Manuel ve otro ángulo. Si todos los caminos pasan por el mismo partido, ¿dónde van a caminar quienes piensen distinto? La respuesta se le aparece en una idea que, al principio, asusta incluso a sus amigos más cercanos. Tenemos que fundar un partido político. ¿Nosotros?, le responden. ¿Un partido contra el partido del gobierno? ¿Ahorita? ¿Con qué dinero? ¿Con qué gente? ¿Con qué medios? El ahorita es la clave. Porque el calendario marca un punto peligroso. Se acerca la sucesión presidencial de 1940. Si para entonces no existe una fuerza política organizada que represente otra visión de país, la maquinaria del partido oficial quedará legitimada una vez más, y será todavía más difícil cuestionarla después. Manuel pone en su mente una línea roja. Tienen pocos años para crear, desde cero, una organización capaz de competir, aunque sea moralmente, en ese terreno. Es su nueva fecha límite. Empieza la peregrinación. Lo vemos subir a trenes de tercera clase, viajar en camiones polvorientos, cruzar plazas de provincia con una maleta de cuero desgastada. Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Mérida, ciudades grandes y pueblos intermedios. No llega con mítines masivos ni bandas de música. Llega a salas modestas, a comedores, a despachos de abogados católicos, maestros laicos, empresarios pequeños, jóvenes que se niegan a creer que la única opción es callar o someterse. En cada reunión repite una idea. No venimos a restaurar el viejo orden, venimos a construir algo nuevo. Un país donde el Estado tenga límites, donde la ley sea para todos, donde ni los ricos ni el gobierno aplasten al ciudadano. Lo escuchan con atención. Algunos, al terminar la reunión, le hablan en corto. Licenciado, ¿y la iglesia qué papel tendrá? ¿Será un partido de derecha, de patronos, contra obreros? ¿No es peligroso enfrentarse al gobierno? Manuel responde con paciencia y firmeza. Su visión tiene algo provocador para todos. No es un partido clerical. No es una copia de los viejos partidos porfiristas. No es un club de empresarios ni de hacendados. Él quiere un partido de personas, de ciudadanos organizados, con doctrina, con principios claros, con una idea de nación que ponga en el centro a la persona humana, no al Estado ni al mercado como dioses intocables. Ese enfoque desconcierta. Algunos que buscaban una bandera puramente religiosa se sienten decepcionados. Otros, que temían un partido conservador en sentido clásico, se sorprenden de escuchar a Manuel hablar de justicia social, de salarios dignos, de participación de los trabajadores, pero sin convertirlos en ejército político del gobierno. Es un equilibrio difícil, demasiado moderno para los viejos conservadores, demasiado institucionalista para los revolucionarios estatistas. Y, sin embargo, poco a poco van apareciendo voluntades. En una casa modesta de provincia, un joven maestro se levanta y dice: «No estoy de acuerdo con todo, pero me basta con algo. Quiero que mis alumnos crezcan sabiendo que el poder no es de un solo partido». En un despacho de abogados, un empresario murmura: «Si seguimos dependiendo de los caprichos de un funcionario, no hay futuro». En una parroquia, un sacerdote escucha, calla y al final susurra: «No podemos hacer un partido católico, pero sí podemos llamar a los católicos a ser ciudadanos responsables». Mientras estas pequeñas brasas se encienden en todo el país, el antagonista sigue creciendo. Lombardo multiplica su influencia en sindicatos nacionales.
El Estado amplía su presencia en la economía. Los periódicos cercanos al gobierno repiten la idea de que cualquier oposición es enemiga de la revolución. El tiempo corre. Finalmente, la dispersión de reuniones y voluntades tiene que convertirse en algo concreto. Una noche en la Ciudad de México, en un salón discreto, se reúnen los que han decidido dar el paso. La atmósfera es densa. Algunos miran hacia la ventana, como temiendo que haya orejas del gobierno escuchando. Las sillas rechinan. El café se enfría en tazas de loza, las manos sudan. Sobre la mesa, un borrador de declaración de principios. También, varias propuestas de nombre. Partido Nacional, Partido Popular, Acción Algo, hasta que una idea se impone. Acción Nacional. Acción porque no se trata solo de criticar ni de hacer teoría, sino de organizar, de trabajar, de participar. Nacional porque no es un club de región, ni de clase, ni de grupo religioso. Pretende hablarle a todo México. La decisión se toma casi en susurros, pero lo que está ocurriendo ahí, en esa sala sin lujos, es un giro histórico. Por primera vez desde la consolidación del partido oficial, nace una fuerza política que no se reivindica como heredera de un caudillo armado, ni como brazo del Estado, ni como prolongación de una iglesia. Es una oposición legal, abierta, con programa propio. Es 15 de septiembre de 1939, mientras en el Zócalo retumba el ¡Viva México! Del grito de independencia, mientras las luces y los cohetes llenan el cielo. Un grupo reducido de hombres firma el acta de nacimiento de un partido que aspira a una segunda independencia, la independencia del ciudadano frente al monólogo del poder. En los papeles, el presidente del nuevo partido es Manuel Gómez Morín, pero el título, aunque honorífico, es también una condena. A partir de esa noche, él se convierte en el rostro visible de la alternativa, en el blanco perfecto para ataques, burlas, espionaje. Los periódicos cercanos al gobierno reaccionan con una mezcla de sorna y desprecio. Algunos lo retratan como un intelectual desconectado del pueblo, otros como un enemigo de las conquistas sociales. En oficinas de gobierno hay quienes se ríen. ¿Un partido de señores de corbata contra la maquinaria revolucionaria? Eso no va a durar mucho. Pero en casas humildes, en escuelas, en pequeños negocios, en parroquias de barrio, hay gente que susurra el nombre como si probara una palabra nueva en la boca. Acción Nacional. Unos lo dicen con esperanza, otros con miedo, otros con simple curiosidad. Los primeros años son brutales. El partido no tiene dinero, ni medios, ni tiempos oficiales en radio. Sus campañas son a pie, casa por casa, con volantes mimeografiados, con periódicos mal impresos. Sus candidatos se enfrentan a condiciones desiguales. Casillas controladas por el partido oficial, conteos opacos, amenazas veladas. Aún así, Manuel insiste en algo que, para muchos, parece ingenuo. No venimos a hacer una revolución armada. Venimos a construir instituciones, paso a paso. Si tardamos una generación, será una generación bien invertida. Ahí está, otra vez, el límite de tiempo. Sabe que quizá él no verá la alternancia en el poder. Sabe que el sistema está diseñado para durar, que el partido oficial se fusiona con el Estado mismo. Pero también sabe que, si no se empiezan a plantar semillas desde ya, el país puede quedarse un siglo más en manos de una sola estructura. En cada mitin pequeño, en cada asamblea en un salón prestado, Gómez Morín repite una frase que resume su apuesta. Si hoy no hay quien diga no al abuso del poder, mañana no habrá quien sepa decir sí a la libertad. Mientras su viejo rival, Lombardo, se codea con presidentes y lidera organismos obreros continentales, Manuel recorre barrios y pueblos donde la gente jamás ha visto a un presidente de partido tan de cerca. Uno acumula fuerza dentro del sistema, el otro la desafía desde afuera, con herramientas legales y una paciencia casi sobrehumana. De pronto, la política mexicana ya no es un monólogo perfecto. Sigue siendo desigual, controlada, viciada, pero ahora hay una voz nueva en la escena. Y esa voz tiene nombre y rostro: Manuel Gómez Morín,
el niño de Batopilas que se convirtió en rector, en banquero central y ahora en fundador y líder de un partido que muchos dan por muerto antes de nacer, pero que, sin saberlo, está encendiendo una mecha larguísima que terminará cambiando la historia del país. Por ahora, lo único que tiene es esto: un partido débil, una estructura mínima, una avalancha de problemas financieros, una prensa hostil, un Estado que lo mira con desconfianza y una certeza implacable de que vale la pena perder 1000 veces si eso ayuda a que algún día México aprenda a ganar libremente. La batalla por las instituciones apenas comienza. Y lo que viene, las primeras elecciones, las derrotas dolorosas, las pequeñas victorias simbólicas, las tensiones internas, el precio personal que tendrá que pagar, llevará a Manuel al límite de sus fuerzas. Pero, como siempre en su vida, él ya tomó la decisión. Aunque el reloj corra en su contra, no va a retroceder. El acta de nacimiento de Acción Nacional todavía está fresca cuando llega la realidad a golpear la puerta. Un partido nuevo suena muy bonito en el papel, pero en la calle, en las urnas, en las oficinas de gobierno, el sistema ya tiene décadas perfeccionando su maquinaria. Desde la primera elección en que el PAN se atreve a participar, la desigualdad es brutal. Imagina la escena: un mitin del partido oficial en una plaza llena, banderas, música, camiones acarreados, discursos transmitidos por Radio Nacional, funcionarios en primera fila. Y luego, unas cuadras más allá, la campaña de Acción Nacional. Un puñado de sillas mal acomodadas en un salón prestado, una bocina medio tronada, volantes hechos con papel barato. Ahí está Manuel, traje oscuro, corbata sobria, cara cansada pero mirada encendida, hablándole a 50 personas como si fueran 50,000. No promete puestos, no promete regalos, no promete milagros. Promete algo más incómodo: trabajo, responsabilidad, sacrificio. Nadie va a venir a rescatarnos, les dice. Ni el caudillo, ni el general, ni el extranjero. Si el país va a cambiar, será porque el ciudadano deje de ser espectador. La gente lo escucha en silencio. Algunos se sienten inspirados, otros agobiados. Es mucho más fácil creer en un salvador que en un deber. Las primeras elecciones son, en términos numéricos, un desastre. Candidatos panistas que sacan unos cuantos votos oficiales, casillas donde misteriosamente no se presentaron representantes del partido, paquetes electorales perdidos, resultados anunciados con una sonrisa cínica. En cada derrota, el mismo ritual. «Licenciado», le dicen algunos militantes abatidos, ¿de veras vale la pena? Y él, con la mandíbula apretada y los ojos rojos de desvelo, contesta: mientras haya siquiera una boleta marcada distinto al partido oficial, ya vale la pena. Es la prueba de que no pudieron quedárselo todo. Pero el costo no es solo político. Manuel empieza a pagar un precio personal altísimo. Sus ingresos como abogado se reducen porque dedica más tiempo al partido que al despacho. Muchos clientes importantes prefieren no contratar al opositor para no quedar mal con el gobierno. En las noches, al llegar a casa, traen los bolsillos más recibos que billetes. En la mesa familiar se respira preocupación. Alguna noche, uno de los suyos le suelta con cariño, pero sin rodeos: «Papá, tú podrías estar cómodo, dando clases, teniendo un gran bufete. ¿Por qué seguir pegándote contra esa pared?» Y él responde, casi en susurro: «Porque si no lo hago yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?» Ese ahora no es retórico. Cada año que pasa, el partido oficial se fortalece, perfecciona sus mecanismos de control, ensancha sus redes sindicales, campesinas, burocráticas. Cada año que Acción Nacional sobrevive, con 1000 dificultades, es un pequeño milagro. Mientras tanto, el antagonista, Lombardo Toledano, escala a otro nivel. Se convierte en figura internacional, viaja, dialoga con líderes de izquierda del mundo, impulsa la creación de un nuevo partido, el suyo, abiertamente socialista. Desde tribunas, radios y periódicos, aboga por un Estado cada vez más interventor, más educador, más dirigente de la vida económica y cultural.
Manuel observa a la distancia. Sabe que muchos jóvenes idealistas se sienten atraídos por ese discurso de justicia total, de redención histórica. Lo entiende. Él también carga la indignación por la pobreza y la desigualdad del país. Pero percibe el filo oculto. Cuando el Estado se erige en redentor absoluto, no queda lugar para la libertad de disentir. Uno propone al Estado como pastor, guía y dueño del rebaño. El otro propone al Estado como herramienta limitada de la persona y la sociedad. Los caminos se separan para siempre. En medio de las derrotas electorales, ocurre algo que nadie esperaba. El trabajo inútil del PAN empieza a dejar huella donde menos lo parece. En un pueblo perdido, un pequeño grupo de ciudadanos exige que el acta de escrutinio se revise. Uno de ellos aprendió a hacerlo en un curso de acción nacional. En una ciudad de provincia, el candidato oficial gana por unanimidad, pero hay actas con votos panistas que los funcionarios dudan en desaparecer, porque ya hay prensa, aunque modesta, observando. En una colonia pobre, una mujer que jamás había votado decide ir a la casilla para apoyar al partido ese que dice que la ley es para todos. Cada uno de esos gestos es mínimo, pero acumulados empiezan a cambiar algo sutil. La idea de que el voto es un teatro sin sentido. Manuel entiende que su gran obra quizá no será ganar la presidencia, ni siquiera una gubernatura. Su gran obra es enseñar a un país a comportarse como república, aun cuando la estructura todavía no lo permita del todo. Al mismo tiempo, dentro del PAN, no todo es armonía. Las carencias, las derrotas, las diferencias de temperamento van abriendo grietas. Hay quienes quieren un partido más combativo, que rompa con las reglas, que llame a la desobediencia abierta. Otros quieren moderación absoluta, acuerdos, pactos silenciosos que les permitan ganar pequeñas cuotas de poder a cambio de bajar el tono. Manuel se encuentra en medio, sosteniendo un equilibrio frágil. Si nos volvemos radicales, perdemos el sentido, dice. Si nos volvemos cómodos, perdemos el alma. Pasan los años, la generación fundadora se va cansando. El cuerpo ya no aguanta las desveladas, los viajes en camión, las reuniones eternas. Gómez Morín, que al principio era el joven brillante, ahora es el veterano que repite principios a muchachos que no habían nacido cuando estalló la revolución. Y una nueva fecha límite se asoma, esta vez mucho más personal, su propio reloj biológico. El tiempo que le queda para ver algo concreto de lo que ha sembrado se acorta. Hay noches en que se queda solo en su estudio, rodeado de papeles, apuntes, borradores de discursos, notas económicas, libros subrayados. Se quita los lentes, se frota los ojos y se permite una duda que jamás confesará en público. ¿Y si todo esto se deshace cuando yo falte? ¿Y si el partido no aguanta la siguiente embestida del sistema? ¿Y si, al final, solo fuimos una nota al pie en la historia que otros van a escribir? Pero al día siguiente se levanta, se pone el saco, toma la pluma y sigue. Porque algo ha empezado a cambiar. Ya no es él solo. Alrededor del país, Acción Nacional ha formado cuadros, maestros, obreros, empresarios, amas de casa, estudiantes, que han aprendido a argumentar, a organizar, a exigir, a perder sin perder la dignidad. Ese es uno de sus mayores logros, aunque no salga en los periódicos. Haber convertido la oposición en una escuela cívica. En lo público, el PAN empieza a obtener pequeñas victorias simbólicas. Un diputado por aquí, un regidor por allá, un municipio donde la gente se planta y hace respetar su voto. Una ciudad donde un candidato panista gana y, a pesar de todas las resistencias, termina tomando posesión. Son islas azules en un mar dominado por el partido oficial. Cada una de esas victorias es fruto de años de trabajo silencioso. Ninguna habría sido posible sin el terco empeño de Manuel en mantener al partido vivo, doctrinario, exigente. En paralelo, su figura regresa, de manera intermitente, a otros frentes que ya conocía: la universidad, la economía, el debate intelectual. Da clases, escribe, participa en discusiones sobre la dirección del país. Una y otra vez insiste en una idea que se oye simple:
pero que en ese contexto es casi revolucionaria. El problema de México no se resuelve cambiando de caudillo, sino cambiando de reglas. Mientras las grandes potencias se dividen el mundo en plena Guerra Fría, México presume estabilidad, crecimiento, paz relativa. Pero bajo esa calma, Manuel ve otro tipo de riesgo. Un país adormecido, donde muchos se resignan a que el partido oficial sea el mal menor, donde la corrupción se acepta como costo inevitable, donde la injusticia se normaliza porque así ha sido siempre. La rivalidad con Lombardo Toledano entra en su fase final. Lombardo, ya convertido en patriarca de una izquierda alineada con regímenes socialistas, defiende con pasión la cercanía con países del bloque soviético. Ve con simpatía revoluciones armadas en otras latitudes. Manuel, por su parte, se aferra a un camino más lento, menos romántico, más ingrato. La construcción paciente de contrapesos institucionales y cultura democrática. No hay un gran debate público donde se enfrenten cara a cara como en los viejos cafés de juventud. Pero sus ideas chocan todos los días en periódicos, tribunas, aulas, sindicatos. El país, sin saberlo del todo, vive una batalla silenciosa entre dos formas de entender la justicia y la libertad. Y aquí llega uno de los grandes twists de su vida. Después de años de ser el hombre que observa desde fuera, el que forma cuadros, el que empuja a otros a lanzarse como candidatos, Manuel termina siendo él mismo diputado federal, representando a la oposición dentro del Congreso. El recinto, acostumbrado al aplauso automático a las iniciativas del Ejecutivo, siente el cambio. No es que de pronto haya una mayoría opositora, ni mucho menos. Pero en medio del coro de voces alineadas, se alza la suya, sobria y punzante, señalando inconsistencias, denunciando abusos, proponiendo reformas. En ese espacio hostil, su rival ya no es solo Lombardo, ni el partido oficial como ente abstracto. Son diputados concretos que se molestan cuando alguien les recuerda que la ley no se hizo para servir al presidente de turno, sino al país entero. Manuel cumple un viejo sueño: llevar la voz del ciudadano disidente al corazón mismo del aparato legislativo. Pero también se enfrenta a una desilusión dolorosa. Descubre, desde dentro, hasta qué punto el Congreso está diseñado más para legitimar decisiones ajenas que para debatirlas. Aún así, aprovecha cada minuto en esa tribuna como si fuera el último. Cada intervención suya quedó resonando en oídos que quizá no estaban acostumbrados a escuchar la palabra límite dirigida al poder. Mientras tanto, en Acción Nacional, una nueva generación se abre paso. Manuel empieza a apartarse un poco de la primera línea. No se aferra al cargo. No intenta ser líder vitalicio. Al revés, impulsa que otros tomen el timón, que el partido aprenda a renovarse. Es un gesto que en política casi nunca se ve. Un fundador que entiende que su mayor obra no es seguir mandando, sino dejar una estructura capaz de sobrevivir sin él. Y ahí se revela otro de sus grandes logros: haber construido un partido con doctrina, no solo con siglas. Acción Nacional tiene documentos de principios, visión sobre la persona, la familia, la sociedad, el papel del Estado, la economía, la cultura. No es un cascarón electoral que se dobla al capricho de quien ponga más dinero. Eso también es parte de su legado: mostrar que un partido puede ser algo más que una maquinaria de campañas. Puede ser una comunidad de ideas, y que esas ideas pueden sostenerse incluso cuando los votos tardan en llegar. En lo personal, sin embargo, los años de batalla lo han desgastado. La salud se resiente, los achaques se vuelven más frecuentes, los dolores se instalan donde antes había solo cansancio pasajero. México entra a una etapa de cambios económicos, modernización, nuevos problemas urbanos, nuevas generaciones que ya no recuerdan ni la revolución ni los primeros años del partido oficial. Para muchos jóvenes, tanto Lombardo como Gómez Morín son nombres que suenan a otra época. Y sin embargo, las decisiones que ambos tomaron, las instituciones que ayudaron a moldear, los conflictos que protagonizaron, siguen marcando el presente. En algún momento, tal vez una tarde cualquiera, Manuel entiende que su tiempo en la arena principal se acerca al final.
Ya no puede recorrer el país como antes, ni pasar noches en vela redactando documentos, ni soportar sesiones interminables bajo luces artificiales. Pero hay algo que sí puede seguir haciendo hasta el último minuto: pensar y enseñar. Da conferencias, escribe, conversa con jóvenes que llegan a su casa a pedirle consejo, a escuchar de viva voz cómo se construye un partido en medio de un sistema adverso, cómo se defiende la autonomía de una universidad, cómo se diseña un banco central cuando el país parece caerse a pedazos. No les exagera las victorias, tampoco dramatiza las derrotas. Les cuenta, más bien, el precio humano de cada decisión, las noches de angustia, las dudas, los errores, los miedos, las traiciones. Y también las pequeñas alegrías. Una carta de apoyo desde un pueblito remoto. Una elección municipal ganada contra todo pronóstico. Un alumno que le dice, años después: «Maestro, yo entré a la política porque un día lo escuché hablar de dignidad». Con el calendario avanzando inexorable, Manuel puede mirar hacia atrás y ver una línea que une todo. El niño huérfano de Batopilas, el estudiante obsesivo de jurisprudencia, el abogado del banco y del oro soviético, el rector asediado por la educación socialista, el fundador terco de Acción Nacional, el diputado que se atrevió a disentir en el Congreso, el maestro que nunca dejó de creer que el país podía aprender. No conquistó la presidencia, no encabezó una revolución armada, no llenó plazas con millones de seguidores. Su triunfo fue otro, menos espectacular, pero quizá más duradero. Haber metido en la historia mexicana la idea de que siempre debe existir un lugar, por pequeño que sea, desde donde se pueda decir no al poder. Y ese no, con el tiempo, se convertirá en la posibilidad de un sí más grande. Sí a la alternancia, sí a las instituciones, sí a un país donde el gobierno sepa que no es eterno ni único. Manuel no verá todos los frutos. Eso es parte de la tragedia y de la grandeza de su historia. Su vida es, en buena medida, una carrera contra el tiempo que él sabe que no va a ganar en lo personal, pero que puede dejar adelantada para los que vienen detrás. Su rival, Lombardo Toledano, tampoco verá realizadas todas sus utopías. El mundo cambiará, los regímenes que él admiró se transformarán o caerán, las banderas se desteñirán, las etiquetas ideológicas se mezclarán. Pero el choque entre sus dos visiones seguirá latiendo en México durante décadas. Cuando, años después, el país comience finalmente a vivir alternancias reales, haber derrotado al partido oficial en las urnas, muchos recordarán las campañas recientes, los líderes de moda, los escándalos del momento. Pocos pensarán en aquel hombre flaco que décadas antes se paraba frente a 50 personas en un salón prestado para hablarles de límites al poder y dignidad ciudadana. Y, sin embargo, sin ese trabajo silencioso, sin ese empecinamiento en construir partido cuando parecía imposible, sin esa terquedad de maestro que insiste en que hay que aprender a perder limpiamente para algún día ganar limpiamente, nada de lo demás habría sido posible. El reloj de Manuel se está quedando sin arena, pero la máquina que ayudó a armar, esa combinación de ideas, personas, hábitos cívicos, instituciones, ha empezado a moverse por sí sola. Ya no depende solo de su fuerza. Y eso, aunque no de titulares, es quizás su mayor victoria. Los años pasan y esa máquina que Manuel ayudó a armar, el partido, la cultura cívica, una forma distinta de pensar la política, empieza a moverse sin que él tenga que empujarla todos los días. Pero su cuerpo no entiende de proyectos históricos, solo siente el cansancio. La mañana ya no le alcanza como antes. El hombre que se desvelaba leyendo informes, redactando discursos, corrigiendo borradores, ahora se cansa con 2 reuniones seguidas. La pluma, que antes volaba sobre el papel, a veces se detiene porque la mano tiembla. La voz, que llenaba salones, tiene que hacer pausas más largas para tomar aire. Sin embargo, su casa sigue pareciendo una especie de cuartel intelectual. El timbre suena a todas horas. Jóvenes panistas, exalumnos, viejos amigos, curiosos que quieren conocer al fundador. Algunos llegan nerviosos, cargando carpetas y proyectos.
otros derrotados por una elección perdida o un conflicto interno. Manuel los recibe en una sala llena de libros, recortes de periódico, cartas amarillentas. Pone café, se sienta despacio, se ajusta los lentes y escucha. Licenciado, el partido se está llenando de gente que solo piensa en los cargos. Don Manuel, hay quienes dicen que debemos hacer alianza con el gobierno en algunos estados, aunque eso nos ensucie un poco. Maestro, los jóvenes ya no quieren oír de doctrina, solo de marketing, de eslóganes. Él no se sorprende. Lo que están describiendo no es una falla del PAN, sino una tentación eterna del poder. Volverse cómodo, pragmático, corto de vista. El problema, les dice, no es que quieran ganar, es que hay que saber para qué queremos ganar. Si se nos olvida eso, somos uno más. No regaña, pero tampoco les da palmaditas. Habla con la misma mezcla de dureza y esperanza con la que hablaba de joven. Convencido de que la política sin principios es puro ruido, pero también consciente de que la política solo con principios y sin paciencia es puro sueño. A veces, mientras los escucha, su mente viaja a otro tiempo. Ve al joven Lombardo en la cafetería de la escuela de jurisprudencia, cigarro en mano, debatiendo con pasión. Ve las asambleas universitarias, las noches sin dormir en rectoría, los primeros viajes por el país buscando a quienes quisieran creer en Acción Nacional. Y de pronto se da cuenta de algo que lo sacude. Muchos de los muchachos que ahora lo visitan no saben quién fue Lombardo, ni recuerdan la furia de los discursos sobre educación socialista, ni las amenazas de aquel Estado que quería abarcarlo todo. Es una señal de que el tiempo se mueve a una velocidad cruel. Lo que para él fue una batalla épica, para ellos es un capítulo borroso en un libro de historia que tal vez ni leyeron. En la radio suenan nuevas músicas. En la televisión aparecen nuevos líderes. El país se urbaniza. Crecen ciudades que antes eran pueblos. México entra a la segunda mitad del siglo XX con autopistas, fábricas, anuncios luminosos. La revolución ya no es una guerra reciente, es un mito, un escudo que el partido en el poder sigue levantando, aunque muchos de sus dirigentes ya no hayan olido jamás la pólvora. Un día, Manuel ve en el periódico la noticia: ha muerto Vicente Lombardo Toledano. El antiguo amigo, el rival ideológico, el dirigente obrero, el socialista que apostó todas sus fichas al Estado Redentor, ya no está. La nota de prensa es fría, fechas, cargos, organizaciones. Para Manuel, en cambio, la noticia abre una grieta íntima. Recuerda la mirada intensa del Lombardo joven, su inteligencia rápida, su capacidad de enamorar auditorios, su convicción sincera de que el camino era la revolución en manos del Estado. Se queda un rato en silencio, con el periódico doblado en las manos. Lo que siente no es alegría ni alivio, tampoco una tristeza limpia. Es otra cosa. La sensación de que una época entera se está yendo con ellos. Con esa generación que creyó que el país podía reinventarse desde el aula o desde la fábrica. Nos jugamos todo, piensa, en apuestas contrarias. Ninguno de los dos vio realizado por completo su sueño, pero el país quedó marcado por esa pelea. Porque aunque muchos ya no lo sepan, la rivalidad entre Lombardo y Gómez Morín fue mucho más que un pleito de personas. Era una guerra de fondo entre dos ideas de México. Uno quería un pueblo organizado desde arriba, conducido por un Estado fuerte, educado en una sola verdad. El otro insistió en que, si el Estado no tenía límites, terminaría devorando la libertad que decía defender. Ahora, con Lombardo muerto y él mismo envejeciendo, Manuel ve cómo el país camina por una franja intermedia. Ni revolución socialista, ni democracia plena. Un régimen estable, sí, pero apoyado sobre una columna que no deja de preocuparle. Un solo partido en el poder. En Acción Nacional, los rostros van cambiando. Nombres nuevos toman la presidencia del partido. Surgen liderazgos regionales que él apenas conoce. Muchos lo ven con respeto reverencial. Otros lo consideran ya una figura casi mítica, de museo. Sin embargo, su teléfono suena cuando hay crisis. Una candidatura polémica, una disputa interna,
un documento doctrinario que nadie se atreve a tocar sin su visto bueno. En más de una reunión, alguien se voltea hacia él y pregunta: ¿Y usted qué piensa, don Manuel? Y entonces, él vuelve a poner el dedo donde siempre, en el centro de la persona. El Estado sirve a la persona, no al revés. El partido sirve a la persona, no al revés. Si el partido se vuelve un fin en sí mismo, estamos perdidos. Hay algo casi trágico en esos diálogos. Mientras más crece el partido en presencia pública, más fuerte es la tentación de olvidar la dureza del inicio, los años de campañas perdidas, las noches sin dinero, la soledad de ser minoría. Algunos nuevos dirigentes quieren resultados rápidos, más cargos, más influencia, más visibilidad. Manuel les recuerda, una y otra vez, que la prisa puede ser enemiga de la profundidad. Pero también sabe que el país ha cambiado, que no se puede exigir a los jóvenes el mismo tipo de sacrificio que exigió a su generación. Dentro de él, dos ideas chocan: la necesidad de mantener la pureza de principios y la urgencia de que el partido sea eficaz, competitivo, capaz de lograr cambios reales antes de que otra generación se acostumbre al siempre lo mismo. Sabe que el reloj colectivo también corre. Si en algún momento el PAN deja de ser una alternativa real y se convierte solo en un símbolo nostálgico, el sistema se lo tragará sin esfuerzo. Por eso, aún con los años encima, sigue empujando para que el partido se renueve, se abra, forme nuevos cuadros, se prepare para algo que él tal vez no verá, pero que considera inevitable: el día en que el partido oficial pierda. Ese día va a llegar, asegura a sus cercanos. Y si no estamos listos, no servirá de nada que hayamos resistido tanto. Le pesan las derrotas, pero lo conmueven los pequeños signos de cambio. Cuando se entera de que en alguna ciudad mediana un candidato panista ganó limpiamente, siente una mezcla de sorpresa y satisfacción. Cuando escucha de un alcalde de Acción Nacional que logra administrar con honradez, sin arrodillarse ante el gobernador, piensa: ahí está, es eso, es por eso que hicimos todo esto. Hay momentos casi íntimos, casi domésticos, que reflejan mejor que cualquier discurso lo que ha logrado. Una mañana, una señora de clase media toca la puerta de su casa. Viene con su hijo adolescente. «Discúlpeme que lo moleste, licenciado», le dice, «pero mi muchacho quiere dedicarse a la política y yo quería que escuchara a alguien que no se vendió». La frase lo desarma. No porque se crea un héroe incorruptible, sino porque entiende que, para mucha gente, la honestidad en política ya no es la norma. Se sienta con el chico, le ofrece pan dulce, lo mira a los ojos. «La política no es para quien quiere hacerse rico», le dice. «Es para quien está dispuesto a empobrecerse un poco por algo que vale más que el dinero». El muchacho lo mira entre fascinado y asustado. Sí, quiere cambiar el país, pero no está seguro de querer pagar ese precio. Esa pequeña escena se repite, con variantes, muchas veces. Jóvenes que llegan a buscar inspiración y salen con la incómoda sensación de que la verdadera grandeza no se mide en likes, ni en fotos en el periódico, ni en cargos, sino en renuncias, en coherencia, en largas temporadas de anonimato. La salud de Manuel se debilita cada vez más. Los médicos le recomiendan descanso, menos sobresaltos, menos lecturas nocturnas. Pero él sabe que hay una fecha que no se puede negociar: la de su propia muerte. Es el último límite de tiempo que pesa sobre su historia. Ya no se trata de una elección cercana, ni de una reforma educativa, ni de una sucesión presidencial. Se trata de algo más simple y más definitivo. ¿Hice lo suficiente antes de que se apague la luz? ¿Quedó claro lo que quise decirle a mi país? No lo angustia tanto el juicio de la historia. Sabe que será injusta, incompleta, arbitraria. Como el temor a dejar cosas a medias. Documentos sin terminar, cartas sin responder, ideas sin transmitir. Por eso se empeña en ordenar papeles, escribir reflexiones finales, dejar testimonio de lo vivido. No para glorificarse, sino para que los que vengan detrás no tengan que empezar desde cero, ni caer en los mismos errores. En esos textos, repite ideas que han sido su brújula: la centralidad de la persona, la necesidad de límites al poder,
La importancia de instituciones por encima de caudillos. La obsesión por que México se comporte como una república, no como una hacienda con un patrón muy largo en vez de uno solo dueño. Mientras tanto, afuera, el país sigue su propio curso. Cambian presidentes, cambia el nombre del partido en el poder, se firman acuerdos internacionales, crece la deuda, aparecen crisis económicas. La gente hace colas, toma camiones repletos, llena mercados, trabaja jornadas largas, se abraza en navidades sencillas. La mayoría no sabe que en una casa discreta, un hombre mayor está cerrando un ciclo que empezó en una barranca de la Sierra Tarahumara y continuó en aulas, bancos, rectorías, partidos, tribunas. Y llega el día en que el cuerpo dice basta. Cuando Manuel Gómez Morín muere, México no se detiene. No hay luto nacional, no hay millones en las calles, no hay funerales de Estado. No fue presidente, no fue general, no encabezó golpes espectaculares. Lo despiden familia, amigos, antiguos alumnos, militantes de Acción Nacional que lo consideran, sin exagerar, su fundador, en el sentido más profundo. El hombre que sembró la idea de que la política puede ser algo más que ambición. La noticia corre en algunos periódicos, en notas que resumen su vida en unas cuantas líneas. Abogado, economista, maestro, rector, fundador de un partido de oposición. Las palabras suenan frías al lado de lo que en realidad significó su trayectoria. Mientras el cortejo avanza, algunos se preguntan, en silencio, si el país algún día entenderá el verdadero tamaño de su obra. Un joven militante, viendo el féretro, se hace una promesa infantil y gigantesca. Algún día, vamos a lograr lo que él quiso. Algún día, este sistema se va a abrir de verdad. En esos votos íntimos, casi susurrados, comienza la parte de la historia que Manuel ya no alcanzará a ver. Los años posteriores a su muerte son duros para el país. Crisis, devaluaciones, enojo social, desencanto. La figura del partido en el poder ya no tiene el aura heroica de los tiempos de la revolución. Ahora carga el peso de la corrupción, del autoritarismo, de las promesas incumplidas. En ese contexto, Acción Nacional, el partido que Manuel ayudó a parir contra todo pronóstico, atraviesa sus propias turbulencias. Debates internos, tentaciones de volverse un partido bisagra, presiones para ceder principios a cambio de posiciones. Pero algo, en el fondo, lo sostiene. Un conjunto de ideas que no se inventaron en la urgencia de una campaña, que fueron pensadas durante años, afinadas en aulas, probadas en la adversidad. La doctrina que Gómez Morín dejó como herencia se convierte en ancla. Cuando las olas del pragmatismo amenazan con tragárselo todo, algunos vuelven a sus textos, a sus discursos, a sus clases. Ahí encuentran recordatorios incómodos, que no basta con querer sacar al partido oficial del poder, que la meta no es cambiar de colores en la boleta, que el verdadero objetivo es construir un país con ciudadanos que no se arrodillen ante nadie. Mientras tanto, el sistema político mexicano muestra sus grietas, movimientos sociales que el régimen no sabe escuchar, elecciones cada vez más cuestionadas, medios de comunicación que, poco a poco, se atreven a publicar críticas más fuertes, organizaciones civiles que exigen transparencia. La bomba de tiempo silenciosa que Manuel empezó a construir décadas atrás, la idea de que siempre debe haber una alternativa, sigue haciendo tic-tac. Y entonces, mucho después de su muerte, ocurre lo que durante años pareció imposible. El partido que fundó, Acción Nacional, llega a la presidencia de la República por la vía del voto. En la noche de la alternancia, las cámaras enfocan a un nuevo presidente, los titulares hablan de histórico. Las plazas se llenan de gente celebrando el fin de 70 años de un mismo grupo en el poder. Se oyen bocinas, cohetes, consignas, risas, lágrimas. Pero si uno mira más allá de las luces, en algún rincón invisible de esa escena se puede imaginar otra imagen. La de Manuel, sentado en su vieja silla, escuchando la noticia con una mezcla de escepticismo y alivio. Porque él habría sido el primero en advertir que ganar la presidencia no es el final, sino el principio de otra etapa. La etapa de demostrar que la oposición también sabe gobernar, que no se luchó décadas para repetir los mismos vicios con otros nombres.
que la alternancia no es un premio, sino una responsabilidad. Aún así, el hecho es contundente. La puerta que parecía soldada se abrió. Y esa bisagra, oxidada durante años, comenzó a girar gracias, en buena medida, a la paciencia de quienes, como él, insistieron en seguir tocando. El legado de Manuel Gómez Morín no cabe en una sola etiqueta. No fue solo fundador de un partido. Fue arquitecto de instituciones, profesor que formó generaciones, voz solitaria en tiempos de unanimidad, defensor de una universidad libre, obsesivo del diseño financiero del Estado, crítico del poder sin caer en la tentación del resentimiento ciego. Su rivalidad con Lombardo Toledano dejó cicatrices, sí, pero también enseñanzas. Que la justicia sin libertad puede volverse tiranía, y que la libertad sin sentido de justicia puede volverse indiferencia cruel. Él eligió caminar por una cuerda floja entre esos extremos. Lo hizo a sabiendas de que pocos lo seguirían, de que sería más fácil caricaturizarlo como conservador o intelectual burgués que leer a fondo lo que proponía. Hoy, su nombre aparece en placas discretas, en escuelas, en calles, en libros de historia. En manuales de derecho se le menciona como uno de los grandes maestros. En la historia de los partidos políticos se le recuerda como fundador. Pero su legado más profundo no está en el bronce ni en el papel, sino en algo mucho más frágil y difícil de medir. En cada ciudadano que, al ver una injusticia, decide no callarse. En cada estudiante que defiende la autonomía de su universidad. En cada funcionario que se acuerda de que la ley no es un instrumento de venganza, sino un límite. En cada votante que marca una boleta sabiendo que su gesto, por pequeño que parezca, es un acto de dignidad. Manuel vivió siempre con un límite de tiempo sobre la cabeza. El tiempo para salvar a la universidad. El tiempo para fundar un partido antes de que el sistema se cerrara. El tiempo de su propia vida, consciente de que no alcanzaría a verlo todo. No ganó todas sus batallas, no vio la culminación de su obra. Pero si hoy México conoce, al menos en parte, lo que es cambiar de gobierno sin cambiar de país, si hay quienes siguen creyendo que las instituciones pueden ser más fuertes que los hombres, si existe la idea de que el poder debe tener contrapesos, es, en buena medida, porque un niño nacido en un pueblo minero, huérfano y pobre, decidió que no iba a aceptar vivir en un país donde un solo proyecto se quedara con la historia entera. Su vida no fue una explosión espectacular, fue, más bien, ese tipo de fuego que tarda en prender, que consume madera lentamente, que parece a punto de apagarse 1000 veces, hasta que un día, sin que ya esté quien lo encendió, termina calentando una casa entera. Ese fuego se llama, todavía hoy, Manuel Gómez Morín.